ejemplo que les he puesto, creo que eso está claro. La primera etapa, ¿no? El niño, su conducta está orientada a la obediencia y al castigo. Es decir, que trata de evitar las cosas desagradables para evitar que lo castiguen, ¿no? El individuo solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones. Todavía no está en la edad de prever las consecuencias de su conducta, evitando las experiencias desagradables vinculadas al castigo y buscando la satisfacción de las propias necesidades. Se trata de un estilo de razonamiento extremadamente egocéntrico en la que el bien y el mal tienen que ver con lo que experimenta cada individuo por separado. Acá todavía en esta primera etapa prácticamente son los padres, los adultos, quienes vigilan el comportamiento de los pequeños, ¿no? Y generalmente se maneja el castigo y el premio. Te portas bien, vas a recibir un premio. Te portas mal, te quitamos una semana de televisión. Antiguamente era el látigo, ¿no? Hoy en día, no sé, gracias a Dios, esos medios ya no se utilizan, ¿no? Se maneja la conducta de otra manera. Entonces, no se olviden que la primera etapa, prácticamente el comportamiento está orientado hacia el lado de obediencia y tiene que ver también con el castigo. La segunda etapa, orientación al interés propio. Y acá no, la conducta ya no gira en torno a mi propio interés, ¿no? Se empieza a pensar más allá del individuo, pero sigue el egocentrismo, ¿no? La persona que se encuentra en esta fase opta por el relativismo y el individualismo. Todavía no se identifica en esta etapa de la vida con los valores colectivos. Y cada uno defiende, como se dice, su pellejo. Cada uno defiende lo suyo y obra en consecuencia. O sea, todavía el pensamiento no ha madurado, el lóbulo frontal sigue en su proceso de maduración, todavía no ha logrado prácticamente la autonomía moral en esta etapa, ¿no? Prácticamente la persona piensa en sus propios beneficios. A mí me interesa lo mío y no me interesa el resto. Es muy diferente cuando ya la persona es más madura, es más consciente. Va a pensar en la necesidad de la otra persona. Es así como nuestra moral, según Colbert, va evolucionando. El nivel convencional. Este nivel suele ser el que define el pensamiento tanto de los adolescentes y de muchos adultos. En este nivel convencional se tiene en cuenta la existencia tanto de una serie de intereses individuales como de una serie de convenciones sociales acerca de lo que es bueno y lo que es malo, que ayuda a crear un paraguas ético colectivo. Es decir, en el nivel convencional ya la persona se da cuenta del bien y del mal, ¿no? Entonces, tiene en cuenta sus propios intereses, pero también se da cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Y en la tercera etapa, del nivel convencional, se llama orientación hacia el consenso. Las acciones buenas están definidas por cómo repercuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás, ¿no?
Me comporto bien porque puedo ser rechazado de mi grupo. Si me comporto mal, me van a señalar, me van a mirar mal, me van a aislar. Y eso me va a hacer sentir mal. Así que mejor me comporto bien para encajar bien en el grupo, para quedar, en otras palabras, bien con mis amigas y amigos. Las personas que se encuentran en la etapa, en esta tercera etapa, tratan de ser aceptadas por el resto y se esfuerzan por hacer que sus acciones se encajen muy bien en el conjunto de reglas colectivas que definen lo que es bueno, ¿no? Si no, prácticamente la persona es rechazada. Entonces, en resumen, las acciones buenas están definidas por cómo repercuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás. La cuarta etapa dentro del nivel convencional eh, está orientada hacia la autoridad. En esta etapa de desarrollo moral, lo bueno y lo malo emana de una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos. O sea, aquí ya la persona se da cuenta de que hay un reglamento interno que premia y que sanciona, ¿no? Y que la sociedad, en todo grupo humano organizado, van a haber normas. Entonces ya aquí la persona tiene en cuenta en su actuar la autoridad. Y el tercer nivel, denominado el postconvencional, tiene como referencia a principios morales propios. Es decir, que la persona ya tiene autonomía moral, su vida la maneja en base a su código moral. Y se apoya tanto en valores colectivos como en libertades individuales, no exclusivamente en el propio interés. O sea, ya aquí no se es tan egocéntrico, no se es egoísta, tenemos nuestros propios valores, pero tomamos también en cuenta las normas, los intereses de las otras personas. Y dentro del nivel postconvencional está la quinta y la sexta etapa. La quinta etapa, orientación hacia el contrato social. ¿Qué quiere decir esto? En esta etapa de la vida surge de una reflexión, o sea, surge una reflexión acerca de si las leyes y las normas son acertadas o no. Es decir, que la persona que ya tiene su código moral establecido, que diferencia el bien del mal, que se conduce en base a ese código moral, da opiniones acerca de las leyes y las normas que tiene la sociedad. Y la sexta etapa, ¿no? Orientada hacia los principios universales. Y se basa en la creación de principios morales universales que son diferentes a las leyes en sí mismas, ¿no? Cada país tiene su constitución del Estado. Pero según esta sexta etapa, prácticamente la persona da una opinión sobre principios morales universales, como por ejemplo la pena de muerte, ¿no? Una opinión, unos están en contra, otros a favor. Preguntas al respecto sobre la teoría de Colbert. Ya, gracias.
Normas de convivencia social. Esto los hará recordar cuando iban en marzo al colegio y la tutora o el tutor los reunía el primer día de clases y negociaban las normas de convivencia que iban a regir durante el transcurrir de la vida escolar en el colegio, en el aula. Por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna norma? En marzo, hacían su cartel ahí, ¿no? Levantar la mano antes de opinar. Levantar la mano, puntualidad. A ver, otras, recuerden, mantener limpio el salón, Saludar a los maestros. venir aseados y saludar a los maestros. Otro, no molestarse entre compañeros, ¿no? Y si seguimos, así es Arianita, mantener el orden, dice Pamelita. ¿Alguien más? A ver, recordemos. Eran pocas, pero eran pocas las normas, pero precisas, ¿no? A eso te refieres. Las normas de convivencia, que ustedes ya tienen experiencia en eso, ¿no? Han pasado varios años. No sé si en esta pandemia, en lo virtual, ha habido normas. A ver, no tengo. Los que han hecho virtual, el quinto año de secundaria, el cuarto, ¿siempre se regían con normas o no? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, como puntualidad. Sí, mantener el micro apagado. Ya, correcto, gracias. Las normas de convivencia son un conjunto de reglas, esas que ustedes las han mencionado, establecidas en un grupo social. En el ejemplo que hemos puesto, en el aula, a fin de orientar y facilitar las relaciones entre los sujetos, entre los alumnos, y garantizar el buen desarrollo del trabajo y la vida cotidiana. Pues esas normas que ustedes las negociaban en marzo, eso es lo que perseguían, ¿no? Perseguía, o sea, el fin, el objetivo era facilitar las relaciones entre los compañeros y garantizar el buen desarrollo del trabajo y la vida cotidiana. Por esta razón, las normas de convivencia se basan en valores como la tolerancia, ¿no? No comparto tu forma de pensar, no comparto, respeto tu forma de pensar, pero el respeto mutuo, el cumplimiento de los deberes y derechos, o sea, atrás de esas normas de convivencia está, por ejemplo, el valor de la tolerancia, el respeto mutuo, el cumplimiento de los deberes y derechos y el respeto a los derechos ajenos. ¿Y para qué sirven las normas de convivencia social? Pero antes vamos a recordar, a ver, y cuando ustedes no, cuando fallaban, o sea, no se cumplían las normas, ¿había sanciones o no en el aula? Sí. Por ejemplo, Ayudar al señor de limpieza. ayudar a hacer la limpieza del baño, hacer caligrafía. ¿Qué otra sanción? Tú, Frank, No salía al recreo. no salía al recreo. Tú, ¿qué has sido diablito, Frank?
Mm, correcto. Ese era en tu colegio, ese era un castigo, por decir, ¿no? Levantar las sillas al terminar las clases, dice Brigitte. A ver, otra sanción. Cuando Las sillas también. decías, Ariana, No, ¿estás? eso menciona mi Ejercicio, compañero de las sillas. Ay, perdón. Ya, Ajá. ejercicio físico cuando llegabas tarde. Ranas. hacer ranas, planchas, ¿no? Eso dice Eduardo. Correcto. ¿Para qué sirven las normas de convivencia social? Ayudan a prevenir conflictos entre los miembros de un grupo o comunidad, ¿no? Siempre, o sea, en la convivencia humana siempre hay personas que son un tanto conflictivas y pueden estas sembrar la hostilidad, amenazan el bienestar de la vida cotidiana, dificultan el desarrollo de las metas sociales y pueden propiciar desenlaces trágicos e irreparables. O sea, las normas van a prevenir todas estas cosas, ¿no? Prácticamente las normas vienen a ser las reglas, aquello que controla el comportamiento de las personas. El cumplimiento de las normas de convivencia, lo que estábamos conversando hace poquito, favorece la promoción de un ambiente pacífico, la buena comunicación y la asimilación de los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y compañerismo. De esta forma, las normas de convivencia ayudan en la transmisión de hábitos saludables en los individuos, en el trabajo productivo y en la construcción del sentido de pertenencia. Miren ustedes la trascendencia de las normas, ¿no? Una sociedad sin normas es una sociedad donde todos hacen lo que quieren. Y cuando nosotros en nuestra vida personal nos conducimos con normas, ¿no? Prácticamente una persona autodisciplinada es una persona que va hacia el logro de todos sus objetivos. ¿Por qué? Porque está llena de todo esto que estamos mencionando en el tema, para qué sirven las normas de convivencia. En resumen, nos van a permitir vivir en forma pacífica. ¿Qué características deben tener las normas de convivencia social? Ya Eduardo o una de ustedes dijo, ¿no? Que tenían que ser concisas, poquitas, dijo. Creo que Eduardo. La primera característica varía de acuerdo al contexto, el tipo y la función de la comunidad, es decir, de la institución. Unas son las normas para un club de taxis, para un club deportivo, para una asociación de vivienda, para un colegio, ¿no? Entonces varían de acuerdo al contexto. Otra de las características expresan los valores del grupo social. Cómo quiero vivir, con respeto, con tolerancia. Las normas deben ser flexibles, no deben ser rígidas, ¿no? Deben ser puntuales, como ya su compañero lo dijo, de fácil asimilación, ¿no? Que no sean complicadas, que no se pueda entender y se puedan transmitir también mediante la costumbre, la tradición oral o escrita. Cuando las normas son establecidas por instituciones formales, como el colegio o la municipalidad, incorporan sistemas de sanciones. Recuerden ustedes el reglamento interno del colegio. Tenía premios y sanciones.
Premios para los que destacaban en algo y sanciones para aquellos que se portaban, entre comillas, mal. Entonces ahí tienen las características de las normas de convivencia. Verían de acuerdo al contexto, ¿no? Expresan valores, son flexibles, puntuales, son de fácil asimilación, se pueden transmitir a través de las costumbres, de la tradición oral o la escrita, ¿no? Y cuando las normas son establecidas por instituciones, incorporan sistemas de premios y sanciones. Tipos de normas de convivencia. Se habla de 3 tipos de normas sociales de convivencia. De acuerdo a la naturaleza de sus principios rectores, tenemos normas convencionales, normas morales y normas jurídicas. Como les había dicho al inicio, la lectura de imagen es importante, ya nos dice todo, ¿no? Aquí hay un adolescente ayudando a una anciana a pasar de un lado al otro, por el lugar del semáforo. Las normas convencionales. Se trata de normas heredadas, dictadas por el sentido común y por la convención, ¿no? Es decir, por la costumbre, y suelen variar entre las distintas sociedades y culturas. El saludo, la vestimenta, la conmemoración de eventos especiales, el orden de los sexos y las costumbres son algunas de las áreas en que estas normas se imponen. Romperlas o desacatarlas a menudo es considerado descortés e irrespetuoso, ¿no? Entonces, las normas convencionales, como su nombre lo indica, son normas que se transmiten de generación en generación y están dictadas por el sentido común, es decir, por la forma de pensar y de actuar de las personas, por la convención, por lo que se está de acuerdo, y suelen variar entre las distintas sociedades y culturas. Las normas morales. ¿Con qué tendrá que ver las normas morales? ¿Mm? A ver, no lean de acuerdo a la figurita. El bien y el mal, la moral. La moral, con el bien y el mal. ¿Con qué más? Con la culpa. ¿Qué más? Participen. Lo correcto. Diferenciar lo bueno de lo malo. O al revés, ¿no? Lo malo de lo bueno. ¿Y ustedes del lado de quién están? ¿Del que tiene el trinche o del que tiene la coronita? El trinche, profe. Uno más. Bravo. Del trinche, ¿no? Ya los quiero ver. Las normas morales, como ustedes bien lo han dicho, ¿no? Tienen que ver con una visión específica del mal y del bien, de lo ético y de los comportamientos socialmente aprobados en contra de los que no están de acuerdo, ¿no? O sea, aquellos que tienen sanciones. Una norma moral determinada puede violentarse solo a un costo social dentro de una comunidad específica, mientras que en otras puede ser algo completamente cotidiano e intrascendente. En resumen,
Las normas morales vienen a ser, pues, los valores, ¿no? Las normas, las reglas, los límites que tiene una sociedad, para que sus ciudadanos puedan convivir de una manera pacífica. Las normas jurídicas, y ahí vemos la constitución del Estado. Está el martillo del juez, o el martillo que utiliza el juez. Las normas jurídicas, a diferencia de las demás, están contempladas en el código escrito, es decir, en las leyes, y son coercitivas, es decir, se tiene que cumplir, y si no las cumplimos, hay sanciones severas. Gozan de la protección de los organismos estatales encargados de velar por su cumplimiento. Por lo general, se trata de normas que protegen el bienestar de los derechos de la colectividad o de otros individuos. Por lo tanto, rigen la conducta jurídica aceptable, ¿no? Violentarla es considerado un delito y acarrea sanciones estrictas conforme a la naturaleza del crimen cometido. Es decir, que las normas jurídicas vienen a ser las leyes, vienen a ser la constitución del Estado, la carta magna, ¿no? La madre de todas las leyes. Son coercitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que cumplir, y si no se cumplen, hay sanciones demasiado severas y estrictas. El rol social. Pregunto a ustedes, ¿qué rol hoy en día ustedes tienen o desempeñan? Estudiar. Correcto. Ariana, decías, no te escuché bien. Estudiar. Estudiar. Gerald, Ale, Dame, Fernanda. ¿Cuál es tu papel de Brigitte? Dice de estudiante. Estudiante, propio estudiante. De estudiante, ¿no? Y de hija. ¿Tiene rol de... Bien. También, ¿no? Muy bien, como dice Fran, en este momento, ¿no? En el hoy, en el ahorita, su rol es de estudiante. Más tarde, a la hora que está en la hora de la cena, ahí su rol de qué es. Hija, hermana. Hermano, ¿no? Dependiendo de los familiares que tienes ahí, ¿no? Si está tu abuelita, el Nieta. rol de nieta. El rol social prácticamente es el papel que desempeñamos en la sociedad, y podemos tener varios roles, ¿no? Yo en este momento tengo el rol de profesor, y cuando hago asesoramiento psicológico hago el rol de psicólogo, ¿no? Cuando estoy con mis hijos, el rol de papá. Cuando estoy con mis nietos, el rol de abuelo. El rol social es aquel que desempeña un individuo en situaciones determinadas según un conjunto de pautas de conductas establecidas por la sociedad. Como ustedes decían, tenemos el rol de estudiantes, ¿no? Es el más, dentro de todos los roles que tienen, ahora es el más importante. El rol. Las chicas son actrices del estudio, y los muchachos son actores del estudio. El rol social es aquel que desempeña un individuo en situaciones determinadas, según un conjunto de pautas de conducta establecidas por la sociedad.
¿no? La sociedad ha establecido su rol de estudiantes ahora. Más tarde, el rol de hijos, y así sucesivamente. El rol vendría a ser lo que se espera del comportamiento de un individuo en su medio social. Los roles sociales determinan cómo se relacionan los individuos entre sí y con determinadas instituciones sociales como la familia, la educación, la religión, la política o la economía. ¿No? En relación a la familia, lo que habíamos estado conversando, en relación a la educación de estudiante, la religión, católico, protestante, mormón, etcétera, etcétera, en política de derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Cada institución social se rige por unas normas o pautas específicas que el individuo debe respetar con el fin de no ser rechazado o excluido. ¿No? Es decir, cada sociedad tiene sus propias normas. Para unos nos es fácil adaptarnos a esas normas, para otros les es difícil. Si nos es difícil, ¿no? Vamos a ser rechazados o excluidos. Y a nadie creo que le gusta sentirse así. Por ejemplo, el rol de una madre, ¿no? Es que cuide de sus hijos, que esté atenta a sus necesidades, que los eduque y los ame. Un comportamiento contrario, una mamá callejera descuidada, ¿quién la va a sancionar? ¿Quién? La sociedad, ¿no? Influencia de los medios de comunicación. La influencia de los medios de comunicación social en la opinión pública es amplia y moldea gran parte de los constructos y comportamientos sociales. Escuchamos las noticias por radio, escuchamos o vemos las noticias por televisión, vemos a través del chat, a través del internet, y eso hace que nosotros nos formemos una opinión, una idea de lo que está sucediendo, ¿no? Hoy en día se habla del contagio de la variante del COVID, ¿no? Tenemos ya una idea, pero que ya no es tan espantosa como la que tuvimos del COVID, ¿no? Cuando empezó la pandemia, teníamos miedo, terror. ¿Quién contribuye a eso? Los medios de comunicación. Particularmente no escuchaba noticias, porque todos los días se hablaba de lo mismo, ¿no? Y eso prácticamente a uno lo tenía. ¿Cómo se sentían ustedes? Usted mal, ¿no? Se escuchaba muertes, que contagio, que había que lavarse las manos, desinfectarse. ¿Qué más? A ver, hágame acordar. Estrés. Produjo estrés, ¿no? No salir. En algunas personas se agravaron los cuadros de depresión. Salud De mental afecta mucho. Debemos diferenciar entre dos tipos de medios de comunicación, los llamados de vieja media o tradicionales y los de la nueva media o social media. Los llamados de la vieja media o tradicionales, ¿a quiénes incluye? A la televisión, el cine, la radio, entre otros. Y la nueva media o social comprende básicamente aquellos medios basados en el Internet, como el Twitter, el Facebook, los cuales permiten interaccionar, conformar redes y grupos y el intercambio de contenidos. Ustedes son más experimentados en eso que el que está hablando.
Los medios tradicionales ya tenían un fuerte impacto en los individuos, pero ahora la nueva media se ha vuelto mucho más eficaz a través de mecanismos que han reemplazado la interacción social directa a través de redes sociales virtuales, que presentan grandes limitaciones a la interacción humana libre. Por ejemplo, la interacción generalmente es anónima y se dice muchas veces lo que se quiere que el otro oiga, no lo que se piensa y se siente. Sobre todo cuando chatean, se mensajean, ¿no? Se ponen o escriben lo que se les ocurre en el momento, sin pensar a veces en, en el impacto que puede tener eso en la otra persona. Los medios de comunicación definen toda la información como mensaje para lograr disminuir la inquietud e incertidumbre de toda la masa espectadora, ¿no? Un accidente de tránsito, una volcadura, que venía un carro, por decir, de Cusco, Arequipa, y se volcó, y venía ahí familiares, y uno está, ¿no? Está a través de las redes sociales hasta que logra ubicar a su familiar, que está bien, y ya uno se tranquiliza. Los medios de comunicación están en una constante búsqueda, constante de satisfacer las expectativas de la masa, ¿no? Es decir, que los medios de comunicación están atrás de las noticias. Y esto pues va a generar puntos de vista y emitir juicios de parte del público. Vamos a revisar la familia. ¿Cuáles son las funciones específicas de la familia? Como ya lo habíamos visto hace rato, dar afecto, cuidar y educar a sus hijos. Es la primera fuente de estímulo para los niños. O sea, una de las funciones de la familia es dar afecto, cuidado, ¿no? Y orientación. Y también tiene que como función específica también de los padres es asegurar la alimentación, la protección y la seguridad. Ciclo de la vida familiar. Pasa por diferentes etapas. El ciclo vital familiar está inmerso en la cultura y costumbres a la que pertenece la familia, por lo que no podemos decir que haya formas correctas e incorrectas de pasar por las diferentes etapas, ¿no? Creo que en la familia peruana buscamos tener privacidad, ¿no? Pero en otras sociedades, estaba viendo en una república de las que se ha separado de Rusia, las familias extensas, ¿no? Son casas inmensas donde viven todos, prácticamente. No tengo no tengo idea de cómo será la convivencia, la dinámica interna, ¿no? Pero creo que entre más individuos hay en una familia y donde no hay privacidad, se está expuesta a muchos conflictos. Y bien, amigas y amigos, ahí nos vamos a quedar. Entonces, les recuerdo que vamos a tener el entrenamiento psicotécnico correspondiente, pero por separado, ¿no? Ya no va a ser en conjunto todo biomédicas, sino vamos a preparar, a entrenar en un grupo para medicina y en el otro grupo para enfermería. Mañana les estoy alcanzando los horarios. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu compañía. Usted, profesor, muchas gracias.
También a ti. Y gracias a cada uno de ustedes, amigas y amigos. No pierdan el entusiasmo y seguir con la misma fuerza y adelante. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.